que dándole la bienvenida a todos, esperando que disfruten el día de hoy. Vamos a hacer coaching todo el día en sus diferentes acepciones. Queremos darle más que nada la palabra de saludo al presidente ACOF, el Master Coach Edgardo Martínez Simariov, cuya conferencia va a ser Rompiendo los límites hacia lo imposible. Un aplauso, por favor. Gracias. Nuestro secretario general iba a hacer una palabra de bienvenida, por favor. No vino nadie. Llegamos el protocolo. Bueno, buenos días para todos. Es un momento muy importante para todos nosotros en Uruguay, en especial para el coaching, por lo que esto representa, en especial por el trabajo en equipo. Y así como el año pasado el lema de FICOP era Ubuntu, soy porque nosotros somos, el poder participar en esta actividad, a todos ustedes y a todos los que van a hablar, nos hace más grandes y nos hace crecer y hace que la profesión se vaya conociendo y difundiendo. Así que bueno, un fuerte aplauso para Edgardo y para todos ustedes por estar aquí. Bien, gracias. El viejo dicho dice: lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Dicho que no existe más en realidad, porque lo que pasa en Las Vegas se difunde por todos lados inmediatamente. Por consiguiente, lo que tenés que hacer es prender el teléfono, transmitir en directo, whatsappear y todo lo que hagas, porque en definitiva lo que buscamos con esta jornada de coaching es volantear, promover, dar visiones muy diferentes de lo que es el coaching deportivo. El coaching deportivo, el coaching, perdón. Y antes que nada, una advertencia, como dice en la pantalla. La siguiente presentación puede afectar la sensibilidad del espectador. Se aconseja precaución a personas impresionables, niños y luces ancianitas. Buen aplauso al final. Bien. Ahora, ponle atrás, por favor. Voy atrás. Era muy piola la mina, estaba papusa entera, y cuando apretó el motor se fue con un punto cualquiera, por esa mina fulera, hoy ando medio fané, donde hay un hombre sabio para preguntarle qué puedo hacer, yo le daría la viaba a esa mina fulera, pero no quiero perderme pensando en la vieja que lava todo el día al pie del piletón. Ahora sí podéis. ¿Por qué canto esta cosa horrible? ¿Te animás a cantar viejas canciones? ¿No será que cuando te enfrentás al público te abatatás y decís ¡wow! y no te animás a hacer el ridículo, no te animás a exponerte? ¿Cuántas veces en definitiva hay cosas que me impulsan, cosas que me limitan y en definitiva están en la interpretación que yo hago de la realidad? Quiere decir, si la perspectiva de pasar ridícula, si la perspectiva de ser cuestionado, si la perspectiva de que no me acepten, si la perspectiva de lo que sea anda en la vuelta, probablemente, obviamente va a generar miedo, va a generar presión, va a generar de alguna forma un bloqueo a la acción. Recordemos que cuando tengo posibilidades de ganar, cuando tengo más posibilidades de triunfar, en definitiva le pongo el doble de esfuerzo. Pero si las posibilidades son escasas, lo hago a media máquina o directamente no lo hago. Por consiguiente es fundamental lo que nosotros percibimos y todo lo que interpretamos frente a una escena mental desagradable que a veces simplemente está en nuestra mente, porque nuestro cerebro está preparado para protegernos. Por ejemplo, ¿no se pasó alguna vez que estás en la calle y de repente sentís un chirrido de un frenazo de un auto absolutamente impresionante y obviamente reaccionás inmediatamente, pero 2 segundos después mirás al costado y ves que está como una cuadra? Pero primero que hiciste, primero tu mente reaccionó y luego tu cuerpo se puso a la defensiva preparándose para defenderse. En forma permanente estamos interpretando la realidad y frente a esa interpretación de la realidad estamos reaccionando. Así es que a veces vemos límites donde no los hay veces que encontramos problemas y no sabemos cómo abordarlos. Si no encontrás el camino no existe para vos, ¿verdad? Por favor. Decía Leonard Roosevelt, una vieja clásica frase que seguramente te van a recordar, dice: nadie me hiere sin mi consentimiento. Quiere decir que tiene que ver con lo que vos estás pensando de vos, con lo que vos creés y con lo que vos interpretás de la realidad, ¿verdad? La seguridad me hace muchas veces actuar en forma insegura.
La confusión, el miedo, la tristeza, el sentimiento de frustración, la sensación de inseguridad, la expectativa de fracaso, condicionan mis resultados. ¿Y dónde está eso? Está en mi interpretación de la realidad, o en mi interpretación de las perspectivas, o lo que supongo que puede pasar, o lo que estoy intentando leer de ese entorno que está allí. Aquí tenemos ese es el símbolo, para que no lo conocen, el símbolo de las Olimpiadas Paralímpicas, ¿verdad? Y las creencias son muy fuertes. Si vos creés que no podés, y de alguna forma se convierten en verdades sobre las cuales hacen que actuemos de una forma o actuemos de otra, por favor. Pero si vos creés, en definitiva, que podés. Y efectivamente luego tenemos a Humberto de Marco, que nos va a demostrar como que quiere poder, puede y efectivamente sigue adelante. Ya el diccionario enseña mucho sobre el miedo. Fíjate lo que dice, es una perturbación del ánimo que se presenta cuando la persona se enfrenta a situaciones de peligro, estas sean de carácter real o imaginario. Quiere decir, me lo imagino y en definitiva actúo. Recordemos que nuestra mente no distingue entre la realidad e imaginación. Si lo imagino, efectivamente, mi cuerpo reacciona efectivamente igual. Por eso es que salimos llorando del cine después de ver una película que es ficción. Al muchacho no se murió ni nada por el estilo. Las mujeres son llorando, los hombres nos secamos los ojos antes de salir, obviamente. Yo no sé para qué uso esto, en realidad no se escucha nada por acá. Voy a seguir sin el aparato, que es mucho más fácil que eso. Muy bien, después pedimos. El asunto es que nuestros pensamientos, ese diálogo interno, porque la clave es que yo converso conmigo mismo, me digo cosas, me digo, por ejemplo, Ricardo, pelotudo, te olvidaste de traer el control remoto. No solamente pensamos en términos abstractos, sino que pensamos en términos de palabras, ¿verdad? Quiere decir, me cuento cosas a mí. Por eso, cuando muchas veces se habla de esto y se dice cambiar el lenguaje, cambiar lo que decís, cambiar lo que dicen los demás, pero cambiar lo que te estás diciendo a vos mismo, ¿verdad? Los sentimientos es la interpretación y esa es mi realidad. Mauricio consiguió novia nueva hoy, entonces está contento, está feliz, no importa, el mundo se cae a pedazos. Perdón, que borre esto el camarógrafo. No es así para la novia que está mirando, correcto, no consiguió novia, es un amante apenas, pero está feliz. Y esas interpretaciones determinan mi acción. Dependiendo del tipo de acción, será el resultado. Algunos de ustedes que son coaches dirán, che, me está contando cositas bastante básicas, pero en definitiva, como soy el primero, tengo que hacer una especie de raconto de alguna cosa general importante. Algunos elementos que se conjugan en esos miedos que nuestra mente interpreta. Por ejemplo, el miedo a ser suficientemente bueno o suficientemente capaz. El miedo a que se descubran, a que se den cuenta quién soy en realidad, quiere decir, quién soy detrás de mi personaje público. Porque todos tenemos esa especie de personaje público que actúa. Yo, por ejemplo, actúo como mi personaje público es el señor brillante, magnífico, pero tal vez soy simpático, pero ya soy sordiente, medio tonto, pero no importa, ¿viste? Es el personaje público. Miedo a que no sea aceptado, que tiene que ver con qué? Con el amor, con la cuestión gregaria, con que ser parte de, con que me acepten, con ser uno más en la tribu también. El miedo al fracaso, sustentado en la necesidad de controlar el entorno. Temor anticipado, apartar lo que se ha conseguido, por ejemplo. Muy bien. Así tenemos, por ejemplo, el síndrome de felicidad aplazada. Dejamos para después algo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el riesgo en perder mi seguridad actual. Entonces, por si acaso, me quedo en el molde. Por consiguiente, cambio cualquier condicionante del presente, postergando muchas veces, porque bueno, cuando logre tal cosa voy a ser feliz, cuando haga no sé qué, voy a hacer no sé qué. Y en definitiva, estoy postergando la felicidad. Muy bien. Fíjate vos, la palabra fe. Ayer no estaba mi amigo Filipiak acá, que siempre hablamos del origen del coaching desde el punto de vista judío, pero bueno. Entonces anoche decía, bueno, quiero decir algo con respecto a eso. Porque todo el mundo habla, dice, bueno, esto del coaching comienza ya por los griegos, ¿viste? En realidad no es así, no lo agarro cuento. Pero quería decir la palabra fe, quiere decir, todo el mundo tiene lo que fe, pero se traduce
el griego viene de confiar, fíjate qué interesante, ¿verdad? Por consiguiente, antes de confiar, se necesitan razones para confiar. ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos podemos haber sentido inhibidos frente a una persona del otro sexo en determinadas circunstancias o a determinada edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tememos, porque no confiamos, ¿verdad? Eso significa, por ejemplo, que necesitamos evidencia de que algo es confiable. Por ejemplo, voy al médico, tiene que haber una certeza. Quiero un coach, tiene que ser un coach acreditado por la FICOP y por la COP. Y otras, para los que están, no son de nuestra rama. Correcto. En definitiva, lo que hace es mostrar evidencia. Cuando yo tengo evidencia, ¿qué hago? Actúo más confiado. Ahora, cuando el mundo y el futuro está cargado de incertidumbres, está cargado de cosas que no sé qué me va a pasar dentro de un rato, no sé qué va a pasar. Hace 20 años, ni en joda hubiera cantado frente a un público espantoso como canté ahora, ¿no? No público espantoso, no espantoso, ¿no? Y decía, recién antes de Sócrates, estaban los judíos, que son en definitiva los primeros en hacer coaching. ¿Por qué? Porque el tema de los judíos, ¿cuál era? Era buscar a Dios. A diferencia de los católicos, que poco menos que cuestionar a Dios de alguna forma implica una herejía, en los viejos allá hace 5.000 años, los viejos judíos invitaban a nosotros a cuestionar a Dios, porque decían, solo cuestionando a Dios podemos encontrar la verdad. ¿Y cómo lo hacían? A través de la pregunta, ¿correcto? Pero como nosotros somos medios occidentales, más que cristianos, entonces todo el mundo dice que en realidad el coaching nace por allá, por Sócrates, ¿verdad? Con el método socrático, la mayéutica. Recordemos que la mayéutica viene de partera, de dar a luz, ¿verdad? Porque la madre de Sócrates era justamente partera. Si contamos el cuento de Caperucita Roja, ¿qué te voy a contar? ¿El viejo cuento? ¿Y si fuera el cuento desde el punto de vista del leñador? Y venía una guachita tierna, la vi cruzando por el bosque. ¡Wow! Hace 2 días que no comía. Aquellas piernitas, ¡wow! Carnosas, guachita tierna. Y me cuenta toda una historia. ¿No será que el leñador me cuenta otra historia? ¿No será que Caperucita misma me cuenta otra historia? Mira, estaba yo mirando mi correo y mi WhatsApp cuando mi mamá viene y dice, andá a visitar a la abuelita. ¡Ay, qué plomo! ¡Qué vieja loca esta! Cada cual cuenta su historia, de la misma historia cuenta la historia. En realidad, la realidad es lo que estamos interpretando nosotros. Hablando de realidad, les cuento un caso. Acá tenemos, no sé, miren un circulito, ¿lo ve ahí? Sí. Hace 2 años di una conferencia en la Universidad Católica. Yo hablo sobre turismo y entonces hice una presentación sobre marketing turístico, oportunidades, cómo desarrollar un producto turístico, cosas por el estilo. Y entre todo esto mostré esta foto del culito del bebé. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me sorprendió en China fue justamente que los bebés no usan pañales. ¿Por qué no usan pañales? Primero porque imagínate no sé cuántos millones de chinos desechando pañales. ¡Wow! Pero además porque ellos tienen una cultura con respecto a eso, y entonces dice que ellos perciben cuando el bebito quiere. ¿Correcto? Pero tiene el coso abierto como para que vean ahí, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente dice, che, qué interesante esta historia que está contando Edgardo. Cuando salí de la conferencia de la Universidad Católica, viene una profesora vieja de la universidad y dice, ¿cómo va a mostrar una cola de bebé en público? Quiere decir, estamos en el mundo de las interpretaciones, ¿verdad? Lo que vos interpretás es para vos la verdad, en definitiva. Decían los judíos que la manera correcta de leer la Biblia es sui generis, o sea, en su sentido literal. ¿Por qué? Yo no soy ni judío ni nada por el estilo, pero un elemento importante de los que estudian la Biblia es las múltiples interpretaciones. Cada cual tiene su versión de la Biblia, ¿verdad? Incluso hemos tenido guerras históricas sobre cuestiones religiosas por interpretaciones bíblicas. La interpretación dice debe estar ajustada a entender cómo el texto fue comunicado a la primera audiencia que lo escuchó.
recordamos que estaba, si bien era de tradición oral, pero se escribía, ¿verdad? Y se escribía, se copiaba. Uno de los elementos importantes tenía que ver con ¿qué? Con el público objetivo. Gente humilde, la mayoría pastores, la mayoría campesinos, 99,99% analfabetos. Por consiguiente, el mensaje tenía que ser determinado para que ellos lo decodificaran. Hoy empezás a hacer interpretaciones y haces lo que en comunicación llamamos la interpretación subversiva de las intenciones. Es decir, le cargas intencionalidad, ¿verdad? Así los judíos entonces decían que hacían coaching, o no decían porque en realidad no se había inventado el coaching, digo, pero bueno, pero lo hacían para encontrar la verdad, preguntándose, ¿quién estaba? ¿Y quién lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? ¿Y qué estaba haciendo antes? ¿Verdad? ¿Y qué dijo después? ¿Por qué? Porque si no es tu interpretación de la Biblia como es tu interpretación de la realidad. ¿Qué hacemos los coaches? Te ayudamos a rediseñar tu interpretación de la realidad para que veas lo que no estás viendo y encuentres lo que no estás encontrando, ¿verdad? De alguna forma, trabajamos para que vos, por vos, te des cuenta de eso que no estás viendo, que no puedo estar viendo tampoco yo, ¿verdad? Pero en definitiva de eso se trata. También la última parte de la Biblia, ese contexto histórico. ¿En qué momento se escribió ese pasaje? No en el momento del lector, obviamente, que da esa interpretación sobre las intenciones. ¿Qué estaba sucediendo en esa época? ¿Verdad? ¿Cuáles son las costumbres, tradiciones de ese momento? ¿Qué era aceptable y qué no? Entonces, esa búsqueda de la verdad por los judíos a través de la pregunta, hace 5.000 años ha traído el coaching de hoy. Casi de la Biblia, no me acordaba tanto de la Biblia. Relación de la Biblia, ¿qué dicen los versículos paralelos? U otros relatos similares, ¿qué otros versículos han usted leído? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo los versículos o hay contradicción entre ellos? Y un montón de cosas por el estilo, por favor. Aquí tenemos otra de la limitación de la percepción. Como ven, aquí tenemos, no sé si lo van a leer, pedos de monja. Hablar de cosas religiosas, hablar de pedos de monja, correcto. La gente se ríe, pero en realidad son unos chocolatines que venden en México, en Querétaro, que se llaman justamente pedos de monja. Pero si yo te hablo de pedos de monja, tu interpretación seguramente es muy diferente a la de los chocolatines de los queretarenses. Muy bien. Fíjate el tema del lenguaje, si bien tiene muchos siglos, podemos decir que allá por 1820, von Humboldt señalaba ya, fíjate vos, que el lenguaje es el tejido del pensamiento, ¿verdad? Y decía, los pensamientos se producen como una especie de diálogo interno que utiliza la misma gramática que el pensador. Quiere decir, pensamos en frases, pensamos en palabras, ¿verdad? En realidad, pasa al siguiente, por favor. En realidad, el individuo lo usaba de otra forma porque estaba hablando de otros elementos, pero en definitiva estaba diciendo algo que sabemos hoy, ¿verdad? Pensamos en palabras, nos decimos cosas a nosotros. Qué lindo, qué brillante, me estoy contando a mí mismo, mirá cómo están mirando allá en el fondo, allá está mirando mi hija, ¡wow! ¡Qué emocionado que estoy! Pasa algo, correcto, siempre cuento en mi clase siempre cuento el ejemplo de la sopa. Muy bien, derechito, y seguramente llegás indemne al otro lado con tu sopa, con tu café. Muy bien. Déjate de bromar con esa bobada, y no es para tanto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, dale, no llores, no es para tanto? ¡Wow! ¿Qué le estoy diciendo? Lo tuyo no es importante. Para esa persona que está llorando, lo suyo es muy importante. Más allá que no esté muy totalmente de acuerdo con eso. Estoy desmereciendo lo que la persona está diciendo, que si mis palabras están generando algo entre esa persona y yo, como cuando insulté a Alberto, que ahora no me lo perdona, ¿viste? Porque me insultaste en público. Es la verdad. Dale, sí. Muy bien. La comunicación, entonces, y su decodificación es un poder que actúa como una bomba y que desencadena fuerzas y provoca efectos irreversibles. Cuando dije algo, pasó algo del otro lado. Cuando dije algo, me dije algo a mí y pasó algo en mí. Por consiguiente, hay que atender al poder de la palabra. Los coaches ontológicos trabajamos en lo que tiene que ver con la palabra, en lo que digo, en lo que te digo, en lo que le digo a los demás, y
cosas por el estilo, ¿verdad? Ninguna palabra pronunciada queda sin consecuencias, siempre pasa algo, siempre incido en la realidad. Es importante entonces prestar atención a los mensajes que expresamos y con qué connotaciones lo hacemos como emisores y cómo lo captamos como receptores, porque como receptores yo siempre filtro la realidad por mis emociones, por mis creencias, por mis valores, por mis experiencias, etcétera, 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 etcétera. Por consiguiente, mi versión de la realidad nunca es tu versión de la realidad y yo me muevo sobre la base de mi versión de la realidad en un marco de ¿qué? En un marco de ilusión de realidad en el que creo que todos creemos lo mismo y no es así. No somos conscientes del gran poder que tiene el lenguaje. Recordemos que el lenguaje no son solo palabras, ¿verdad? Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con mi cuerpo, ¿verdad? No nos damos cuenta cómo sería, es absolutamente fundamental y cómo es tan fácil cambiar nuestra vida simplemente cambiando, modificando lo que decimos y lo que nos decimos, ¿verdad? Somos y nos convertimos en lo que decimos y pensamos de nosotros mismos, que es absolutamente fundamental, palabras. De manera que nosotros podemos generar y controlar en mayor medida en nuestro lenguaje interno lo que yo me digo. Es esencial intentar no detectarnos, por ejemplo, negativamente y no generalizar un hecho. Pero sos un pelotudo, siempre lo mismo, largo. Me digo cosas y esas cosas influyen en mis pensamientos, en mis creencias, en mi autoevaluación y cosas por el estilo. Muy bien. Expresar y recibir mensajes negativos de forma reiterada acaba asociándose con patrones de pensamiento negativos hacia uno mismo. ¿Qué te estás diciendo y cómo lo que estás diciendo de alguna influye en tu conducta, en tu concepción del mundo, en tu visión de los demás? ¿Y cómo afecta tu autoestima y tu autoconfianza? La comunicación es compleja y mucho más allá de las palabras. La percepción es selectiva. Yo capto fragmentos de la realidad. Son fragmentos. Les doy la interpretación que es mía y única. Y como en los fragmentos faltan pedacitos, los lleno con lo que creo que va. Y lo que yo creo que va no es lo que creo que va. No es lo que va, es lo que creo que va, simplemente. Entre otras cosas, ¿verdad? Recordemos una vieja definición de coach que me gusta mucho. Hay muchas, digo, pero a mí me gusta esta. Un coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que vos querés, que no estás consiguiendo por vos mismo o vos misma, y en cualquier campo de la vida. Quiere decir, yo no tengo que saber de ingeniería atómica para trabajar con un ingeniero atómico. Muchos que están en deporte saben que yo con Aldo fuimos los introductores del coaching deportivo en la AUF, la Uruguaya de fútbol, y yo todavía fui militante antifútbol. Nunca me gustó el fútbol. Yo creo que el fútbol para jugar, no para mirarlo, me aburre, me bola profundamente pelear el fútbol. Creo que solo jugando es entretenido. En los hechos, cuando fuimos con Aldo, le digo, si alguien preguntando de fútbol, contestale vos, porque yo no tengo la menor idea. Correcto, pero yo hablo de coaching, correcto. Y en definitiva, hoy como 9 o 10 años después, seguimos en la asociación del coaching deportivo, dando cursos de coaching deportivo. Los hechos después aprendí un poquito de fútbol, pero bueno, trabajo con futbolistas, con basquetbolistas, con beisbolistas, ¿no? Golfistas, etcétera, etcétera. Muy bien. En fin, en definitiva, si cambio la forma de observar el mundo y a mí mismo, emprender nuevas acciones y nuevos resultados. El observador, el intérprete que soy, cambio mi interpretación y cambian los resultados. Aquella vieja historia que han escuchado miles de veces, si siempre haces lo mismo, siempre vas a conseguir lo mismo. ¿Y por qué hace lo mismo? Porque no sabes qué otra cosa hacer ni qué saber. Cambiando entonces el observador, el intérprete que soy, seré capaz de desarrollar acciones que ni siquiera había sospechado muchas veces. En definitiva, cambia vos y cambia el entorno. Yo no puedo cambiar a tu vecino, pero sí puedo hacerte que vos, de alguna forma, cambies algo. Señoras y señores, gracias.